Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un gustazo tenerlos por aquí una vez más. Hoy, tenemos un tema jugoso, un tema que sabemos que les encanta, y que involucra a dos de las figuras más queridas de la televisión turca. Sí, estamos hablando de Can Yaman y de Demet Özdemir. ¿Listos para sumergirnos en este chismorreo del bueno? Porque hoy vamos a hablar de un regalo que Can le hizo a Demet y que dejó a todos boquiabiertos. Antes de que nos adentremos en los detalles jugosos, les recuerdo que si les gusta este tipo de contenido, si aman las telenovelas turcas, los dramas, los romances y todo lo que tenga que ver con Can y Demet, no olviden suscribirse a nuestro canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque siempre estamos trayéndoles las últimas noticias y rumores de sus estrellas favoritas. No se lo pierdan. Ahora sí, vamos al grano. Como saben, Can Yaman y Demet Özdemir protagonizaron juntos la exitosísima telenovela Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador como la conocimos en muchos países de Latinoamérica. La química entre ellos era innegable, era electrizante. Y claro, como suele pasar, los rumores de romance en la vida real no tardaron en encenderse. Aunque ellos siempre mantuvieron una postura discreta y profesional, la verdad es que alimentaron las esperanzas de muchos fans que soñaban con verlos juntos fuera de la pantalla. Y bueno, después de Erkenci Kuş ambos tomaron caminos separados, explorando diferentes proyectos y, en el caso de Demet, encontrando el amor, y luego el desamor, pero esa es otra historia. Sin embargo, a pesar de sus caminos separados, la conexión entre ellos siempre ha sido un tema recurrente, un fantasma que ronda el mundo del espectáculo turco. Entonces, ¿de qué va este regalo que tanto revuelo ha causado? Para entenderlo tenemos que remontarnos un poco en el tiempo, a la época dorada de Erkenci Kuş. Durante el rodaje la relación entre Can y Demet era, digamos, intensa. Había una energía especial, un entendimiento tácito, y muchos gestos que, vistos en retrospectiva, parecían mucho más que simple compañerismo. La telenovela, que catapultó a ambos a la fama internacional, no solo fue un éxito de rating, sino también un caldo de cultivo para las especulaciones sobre un romance real. La prensa turca y los fans alrededor del mundo se aferraban a cada mirada, cada sonrisa, cada interacción entre Can y Demet, buscando señales de una relación que trascendiera la pantalla. En ese contexto, Can Yaman, conocido por su carácter impulsivo y por ser un hombre de detalles, tuvo un gesto inesperado hacia Demet. No fue un regalo ostentoso, ni una joya deslumbrante. De hecho, fue algo mucho más personal, algo que revelaba una faceta mucho más sensible y atenta de Can. Can, a menudo percibido como el galán rudo y seguro de sí mismo, demostró tener un lado tierno y reflexivo que sorprendió a muchos. Este regalo no se trataba de impresionar con lujos, sino de conectar a un nivel emocional más profundo. El regalo en cuestión fue un diario. Sí, un simple diario. Pero no era un diario cualquiera. Can lo había personalizado, llenándolo con fotos de ambos durante el rodaje de Erkenci Kuş, con citas inspiradoras sobre la amistad, el amor y el trabajo en equipo, e incluso con algunos dibujos hechos por él mismo. Según fuentes cercanas a la pareja, Can sabía que Demet llevaba un diario personal donde escribía sus pensamientos y reflexiones, y quiso regalarle uno que le recordara los buenos momentos que estaban viviendo juntos. Este detalle revela una atención y una sensibilidad por parte de Can hacia los intereses y la personalidad de Demet. No solo estaba al tanto de su afición por la escritura, sino que también se tomó el tiempo y el esfuerzo de crear un regalo único y significativo. Las fotos, las citas y los dibujos no eran simples adornos, sino una expresión de sus sentimientos y una forma de inmortalizar los momentos especiales que compartían. Imaginen la escena: Demet recibe este diario, lo abre y se encuentra con todas esas fotos, esos mensajes, esos dibujos. Debe haber sido un momento muy emotivo. Se dice que Demet se emocionó mucho al recibir el regalo y que lo guardó como un tesoro. Es fácil imaginar la sorpresa y la emoción de Demet al recibir un regalo tan inesperado y personal. En un mundo donde los gestos grandilocuentes y las muestras de afecto públicas son comunes, este regalo discreto y significativo debió haber resaltado por su autenticidad y sinceridad. La combinación de recuerdos visuales, palabras inspiradoras y creaciones artísticas personales debió haber tocado una fibra sensible en Demet, fortaleciendo su conexión con Can. Pero aquí viene lo interesante: este regalo no se hizo público en su momento. De hecho, se mantuvo en secreto durante años.
Fue hace poco, gracias a una entrevista de una maquilladora que trabajó en Erkencikus, que la historia salió a la luz. La maquilladora contó que había visto el diario en el camerino de Demet y que le había preguntado sobre él. Demet, con una sonrisa nostálgica, le había contado la historia del regalo y de lo especial que era para ella. Este secretismo añade una capa de misterio a la historia. ¿Por qué Can y Demet decidieron mantener el regalo en privado? ¿Acaso temían las reacciones del público y de la prensa? ¿O simplemente querían preservar la intimidad de su relación? La respuesta probablemente se encuentra en una combinación de factores, incluyendo la presión mediática, las expectativas de los fans y el deseo de proteger su vida personal. La noticia, como era de esperarse, explotó en las redes sociales. Los fans de Can y Demet enloquecieron. Algunos se emocionaron al ver la confirmación de que entre ellos había algo más que una simple amistad. Otros se sintieron decepcionados al saber que ese romance nunca se concretó. Y otros simplemente se dedicaron a analizar cada detalle del regalo, buscando pistas sobre los verdaderos sentimientos de Can y Demet. El impacto en las redes sociales fue inmediato y masivo. Los hashtags relacionados con Can y Demet se convirtieron en tendencia mundial, inundando las plataformas con mensajes de apoyo, especulaciones y teorías sobre su relación. Los fans más apasionados se dedicaron a analizar cada foto, cada palabra y cada dibujo del diario, buscando pistas ocultas sobre los sentimientos que Can y Demet albergaban el uno por el otro. Algunos incluso crearon montajes y fanfics basados en la historia del regalo, alimentando la fantasía de un romance real. ¿Pero por qué Can le regaló un diario a Demet? ¿Qué quería transmitirle con ese gesto? Algunos creen que era una forma de expresar sus sentimientos de una manera sutil y delicada. Otros piensan que era una manera de agradecerle por su amistad y compañerismo. Y otros, los más románticos, creen que era una forma de dejar una huella en su corazón, una promesa de que siempre la recordaría. La motivación detrás del regalo sigue siendo objeto de debate. ¿Era una declaración de amor encubierta? ¿Un gesto de amistad sincera? ¿O una combinación de ambos? La respuesta probablemente es más compleja de lo que parece. Can pudo haber querido expresar sus sentimientos hacia Demet de una manera que no la comprometiera ni la presionara. Al mismo tiempo, pudo haber querido agradecerle por su apoyo y compañerismo durante el rodaje de Erkencikus. En última instancia, el regalo del diario puede interpretarse como una forma de inmortalizar su conexión y de dejar una huella duradera en el corazón de Demet. Lo cierto es que el regalo del diario es un símbolo de la relación entre Can y Demet, una relación que siempre ha estado envuelta en misterio y especulación. Una relación que, a pesar de no haber trascendido la pantalla, sigue viva en la memoria de miles de fans alrededor del mundo. La relación entre Can y Demet ha sido definida por la ambigüedad y la especulación. A pesar de las constantes preguntas de la prensa y las expectativas de los fans, ambos han mantenido una postura discreta y profesional, negándose a confirmar o desmentir los rumores de romance. Esta actitud ha alimentado aún más el misterio que rodea su relación, convirtiéndola en un tema recurrente en los medios de comunicación y en las redes sociales. El regalo del diario se ha convertido en un símbolo de esta relación enigmática, representando la conexión especial que existe entre Can y Demet, incluso si no se ha traducido en un romance público. Y ahora, la pregunta del millón, ¿qué pensó Demet del regalo? Bueno, según la maquilladora, Demet valoró mucho el gesto de Can. Le pareció un regalo muy personal y significativo, una muestra de su sensibilidad y atención al detalle. Se dice que Demet guardó el diario como un tesoro y que lo hojeaba de vez en cuando para recordar los buenos momentos que había vivido junto a Can. La reacción de Demet ante el regalo es clave para entender la naturaleza de su relación con Can. El hecho de que haya valorado tanto el gesto y que haya guardado el diario como un tesoro sugiere que sentía un afecto especial por Can y que apreciaba su sensibilidad y atención al detalle. La nostalgia que expresó al contar la historia del regalo a la maquilladora indica que guarda buenos recuerdos de su tiempo juntos y que el diario tiene un valor sentimental para ella. Pero, ¿qué pasó con el diario después? ¿Lo sigue conservando Demet? ¿Lo guarda como un recuerdo preciado? Eso es algo que no sabemos. Lo que sí sabemos es que la historia del regalo del diario ha reavivado la llama de la esperanza entre los fans de Can y Demet, que siguen soñando con verlos juntos de nuevo, ya sea en la pantalla o en la vida real. El destino del diario es un misterio que alimenta aún más la fantasía de los fans. ¿Sigue siendo un objeto preciado para Demet?
¿Lo guarda en un lugar especial, lejos de miradas curiosas? ¿O lo ha olvidado en algún rincón de su casa? La respuesta a estas preguntas probablemente nunca se revele. Sin embargo, la simple posibilidad de que Demet todavía conserve el diario como un recuerdo valioso es suficiente para mantener viva la esperanza de los fans de ver a Can y Demet juntos de nuevo. Y es que la magia de Erkencicus sigue intacta. La química entre Can y Demet sigue siendo innegable. Y la esperanza de un reencuentro sigue viva en el corazón de miles de fans. Quién sabe, quizás algún día el destino los vuelva a unir. Quizás algún día volvamos a ver a Can y Demet juntos, protagonizando una nueva historia de amor. Mientras tanto nos conformamos con recordar los buenos momentos que nos regalaron en Erkencicus, y con especular sobre los verdaderos sentimientos que existen entre ellos. El legado de Erkencicus trasciende la pantalla. La telenovela no solo fue un éxito de rating, sino que también creó un fenómeno cultural que ha unido a miles de fans alrededor del mundo. La química innegable entre Can y Demet fue un factor clave en el éxito de la serie, generando una conexión emocional con el público que ha perdurado a lo largo del tiempo. A pesar de los proyectos separados y las vidas personales de ambos actores, la esperanza de un reencuentro sigue viva en el corazón de los fans, alimentada por la magia de Erkencicus, y la especulación sobre los verdaderos sentimientos que existen entre Can y Demet. Y hablando de sentimientos, no podemos dejar de mencionar que, después de su separación de Oath and Cock, muchos fans han visto una oportunidad para que Demet y Can retomen su relación. Las redes sociales se han inundado de mensajes pidiendo a Demet que le dé una segunda oportunidad a Can, que se olvide del pasado y que se deje llevar por el corazón. La reciente separación de Demet ha reavivado el debate sobre su relación con Can. Muchos fans han interpretado este evento como una señal del destino, una oportunidad para que Demet y Can retomen su relación y construyan un futuro juntos. Las redes sociales se han convertido en un campo de batalla entre los defensores de esta idea y aquellos que consideran que es hora de que Demet y Can sigan adelante con sus vidas por separado. La presión sobre Demet es palpable, con miles de mensajes pidiéndole que le dé una segunda oportunidad a Can y que se deje llevar por el corazón. Pero la realidad es que el futuro de Can y Demet es incierto. Ambos están enfocados en sus carreras y en sus vidas personales. No sabemos si algún día volverán a estar juntos, pero lo que sí sabemos es que su historia siempre será recordada como una de las más apasionantes y enigmáticas del mundo del espectáculo turco. El futuro de Can y Demet es un libro abierto. Ambos están en un momento clave de sus carreras, explorando nuevos proyectos y desafíos. Can ha consolidado su fama internacional, protagonizando series y películas en diferentes idiomas. Demet se ha convertido en una de las actrices más queridas y respetadas de Turquía, participando en proyectos diversos y arriesgados. No sabemos si algún día sus caminos volverán a cruzarse, pero lo que sí es seguro es que su historia siempre será recordada como una de las más apasionantes y enigmáticas del mundo del espectáculo turco, una historia llena de magia, misterio y especulación. Y así llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este chismorreo sobre Can Yaman y Demet Özdemir. Vaya historia la del diario. Demuestra que a veces, los regalos más sencillos son los más significativos. Demuestra también la complejidad de las relaciones entre las celebridades, donde la amistad, el romance y la profesionalidad se entrelazan de una manera muy particular. En resumen, hemos hablado del regalo sorpresa que Can Yaman le hizo a Demet Özdemir durante el rodaje de Erkencicus, un diario personalizado lleno de fotos, mensajes y dibujos. Hemos explorado el significado de este regalo, las reacciones que generó en los fans y las posibles implicaciones para el futuro de la relación entre Can y Demet. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo. De verdad que apreciamos su apoyo. Nos encanta compartir estas noticias con ustedes y saber que disfrutan de nuestro contenido. Ahora queremos saber su opinión. ¿Qué les pareció el regalo de Can? ¿Creen que entre ellos hubo algo más que una simple amistad? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? Déjenos sus comentarios abajo. Nos encanta leerlos y saber lo que piensan. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a nuestro canal. Nos ayudaría muchísimo a seguir creciendo y a traerles más contenido como este. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Los esperamos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.